Evangelio según San Juan, capítulo número 1, gloria al Señor, verso número 10. Del 10, gloria al Señor en adelante, hasta el verso 14. Gloria a Jesús. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 10 en adelante. Damos una cordial bienvenida a los hermanos y hermanas. Gloria al Señor que hoy nos acompañan en esta mañana, y también a aquellos que se unen a nosotros a través, gloria al Señor, de la internet. Esperamos que el Señor bendiga vuestras vidas de forma muy especial. Amén. Voy a pedir aquí a Johnny, por favor, que vaya allá al podio donde yo estaba y me busque los espejuelos, porque estoy intentando aquí mirar bien. Gloria al Señor. Amén. Pero bueno, puedo leer. Amén. Juan capítulo, lo tengo puesto, Señor amado, ¿qué me pasa a mí hoy, Padre Celestial? Qué increíble. Aleluya. ¿Será que estoy emocionado? ¿Estoy nervioso? Parece que sí, ¿verdad? Yo creo que es Roger con esto del nene que lo tengo que presentar hoy, me ha puesto nervioso. Alabado sea Dios. Pero créanme, estoy aquí tratando de enfocar. Juan capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, te adoramos. Padre, tu nombre exaltamos. Oh Dios maravilloso, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tú nos otorgas de poder reunirnos para adorarte. Gracias, Padre, porque nos has permitido expresar con cánticos de alabanza y júbilo la grandeza de tu nombre y testificar en ellos nuestra confianza puesta en ti. Ahora, Señor, prestamos nuestros oídos, nuestros sentidos para atender el consejo que nos traes a través de tu palabra. Habla a nuestros corazones, siembra en nosotros la verdad profunda, Señor, de tu amor por nosotros, lo que necesitamos afirmar cada día para andar, Señor, abrazados a ti, aferrados a ti, siendo tú, oh Cristo, formado en nosotros. Aleluya. Transfórmanos en esta mañana. Continúa, maravilloso Espíritu Santo, esa obra transformadora en nuestro ser, porque necesitamos cada día conformarnos a ti, Jesús. Aleluya. Que esa criatura nueva que ha sido engendrada en nosotros, Señor, Padre, pueda crecer, madurar, aleluya. Oh, gloria a Dios, hasta que el mundo pueda verte a ti reflejado en nosotros. Te necesitamos y necesitamos tu sabiduría y tu gracia. Te damos gloria y honra, Jesús. Amén. Gloria a Dios. No sé qué me pasó hace un momento, que estaba como, amén, en un viaje, gloria al Señor, pidiendo espejuelos y los tenía puestos. ¿A usted no le ha pasado algo así? Bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por los solidarios, los que se compadecen de mí, aleluya. No estoy loco, soy normal, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo el Señor, gloria a Dios. Amados, gloria a Dios. La semana pasada les decía que ese tema de la convención ha sido y es tan nutritivo, amén, que me ha llevado a alargar el tema por un tiempo más. Y como veo el reloj corriendo, no sé si se extiende un poquito más. Aleluya.
Porque Pablo decía, amén, que él tenía dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en aquellos hermanos de Galacia. Pero también es igual, Cristo está siendo formado en cada uno de los creyentes que han puesto en Cristo su confianza. La pregunta que estábamos trabajando, comenzando a trabajar, era ¿cómo entonces es que Cristo es formado en nosotros? Y el tema que puse ese domingo y que sigue siendo el tema de hoy es los dos escándalos del cristianismo. Y les decía que cuando hablamos de escándalos es una frase que utilicé para llamar la atención de usted. Porque hay dos cosas en el cristianismo que son a los ojos de algunos que no creen un escándalo: la encarnación y la inhabitación. Y yo les definí a ustedes, ¿verdad?, tanto una como la otra. Les decía que la primera de esas palabras usted la conoce muy bien. La segunda quizá les resulta un poco incomprensible, pero cuando les diga qué significa, diga, yo sé de qué está hablando el pastor. Porque inhabitación significa Cristo morando en nosotros. Y ya lo entendió, ¿verdad que sí? Y utilizaba estas dos palabras para ilustrarles cómo es que Cristo viene a formarse en nosotros. Y utilizábamos la encarnación como un modelo para ilustrarles ese proceso, indicándoles que Cristo, cuando fue encarnado, fue, amén, por la obra del Espíritu Santo. Y leíamos ampliamente el diálogo de María con el ángel, indicándole el ángel a María y a José también que el ser que nacería en ella era obra del Espíritu Santo. De manera que el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se encarna por obra ¿de quién? De el Espíritu Santo. Y en esa encarnación vino a habitar entre los hombres, vino a sufrir entre los hombres, vino a caminar entre nosotros, vino a hacerse parte de la historia humana. Oh, gloria a Dios. Y decía que el creyente, de alguna forma similar, también experimenta ese proceso. Viene ahora a tener una nueva vida, a ser una nueva criatura. Y hoy vamos a hablar más ampliamente sobre esto. Porque también usted y yo hemos recibido esa impartición del Espíritu. Y si hoy tenemos vida y somos una nueva criatura, es por la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y es ahí donde vamos a concentrarnos en esta mañana. Cristo es formado en nosotros mediante la obra del Espíritu Santo. Y veamos lo que Cristo comienza a hablarnos en el Evangelio de Juan concerniente a esto. Y lo primero que queremos señalar es que hemos sido engendrados por el Padre. Hemos sido engendrados por el Padre. Hemos leído en Juan capítulo 1, versos 10 al 14, donde Juan está recogiendo esta narración de Jesús eterno que es encarnado, y ya lo hemos hablado. Pero de momento en ese diálogo o en esa narración donde ha presentado el verbo hecho carne, la encarnación, dice que estaba el Cristo entre nosotros. Verso 10, en el mundo estaba el Cristo encarnado y estaba entre los suyos. ¿Por qué entre los suyos? Porque era judío y nació en medio de una cultura y un pueblo que judío, un pueblo que hemos enseñado en las últimas semanas que tiene promesas, pero no es el tema de hoy. Pero les recuerdo esto: si usted no vio las clases, como 5 o 6 semanas, no sé cuántas semanas estuvimos hablando sobre, gracias Pedrito, amén, todo lo que interrumpa la visión, sáquenlo, aleluya. El asunto es que, amén, estaba entre ellos, mas los suyos no les recibieron. Y ahora comienza a hablar de
un grupo de personas específicas, tanto judíos como no judíos, donde dice, más a los que le recibieron. Y ahí no hay una nacionalidad, ahí no hay un nombre de alguna región específica. Ahí está diciendo a todos los que le recibieron. Es decir, que Juan está contemplando en la narración no solamente a los judíos que están leyendo, también a todos los que van a creer, judíos y no judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y esta palabra recibir y creer van a ser palabras que vamos a repetir una y otra vez, porque son los dos requisitos que establece la palabra de Dios. Recibirle y creer. Creer y recibirle son inseparables. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No pierda de perspectiva que ha planteado la encarnación. Y aquí está diciendo que ahora hay otros que también van a ser hijos de Dios. Si ya hablo de uno, el que se encarnó por obra del Espíritu Santo, Jesús. Pero aquí dice que hay otros hijos que también van a ser ¿qué? Van a ser engendrados. Porque no hay hijos si no hay un engendramiento, hermanos. Usted no nació, a ver, quizás en el pasado alguien podía pensar cosas insólitas, que los bebés nacen por la cigüeña que los trae en el pico y los sueltan en la casa. Pero usted aprendió luego de los que pasó la etapa de la infancia que eso es mentira, ¿no? Que los niños nacen porque hay un engendramiento. Y hay padres porque hay hijos engendrados. Entonces dice, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales, y ahora ya dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo a otros hijos ahora? Los cuales los cuales no son engendrados en el orden normal, que es el orden de la sangre y de la carne. Porque estamos entre adultos, ¿no? Y no hay que explicar mucho el asunto, ¿no? Porque para que hayan hijos tiene que haber un engendramiento, y eso ocurre no en el espíritu, ocurre ¿dónde? En la carne. Pero aquí dice que estos hijos de Dios, estos nacen de otra forma. Nacen de la forma en que nació Jesús. Aleluya. Nacen por la obra del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, son engendrados no de sangre, no fue por el deseo humano, no fue porque un hombre quiso hacerlo, sino porque esto es un asunto ¿de quién? De Dios. A Dios se le ocurre entonces tener otros hijos que Él mismo engendra. Y después en el verso siguiente vuelve a regresar otra vez a hablar sobre Jesús, el verbo que se hace carne. Y es ahí donde yo veo esa unión, esa comparación. Por eso es que este análisis que estamos haciendo y este argumento que estamos esbozando aquí, yo del Señor no me lo saco de la manga. Yo lo veo implícito allí en ese capítulo 1 de Juan. Allí está diciendo que hay unas criaturas, hay unos hijos de Dios que nacen por la voluntad de Él, que nacen por la intervención de Él, por la acción de Él, así como nació Jesús por la acción del Padre a través del Espíritu Santo. Así que ya ahí comienza a hablarse, comienza a establecerse esas criaturas engendradas por Dios. Siguiendo la secuencia histórica de Juan, nos encontramos luego un pasaje interesantísimo. Y de hecho no he dicho muchas cosas a este momento, lo voy a dejar ahí, gloria al Señor, pero quiero caminar un poquito más adelante. Y hay un relato bíblico que usted sabe muy bien, el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ahí sigue la secuencia de este nacimiento, de este engendramiento, de lo que hace Dios. Y usted ha leído ciertamente ese pasaje bíblico.
Nicodemo llega a Jesús de noche. Nicodemo es un principal de los judíos, lo que indica que no era cualquier persona. En la clase de bautismo que estamos desarrollando con los hermanos, explicábamos ampliamente este asunto de este hombre, maestro, conocedor, un hombre que tenía una vida profundamente religiosa, porque en el judaísmo él conocía muy bien, pero tenía una inquietud, tenía una preocupación. Había una pregunta que él no encontraba respuesta a ella: ¿cómo alcanzo la vida eterna? ¿Cómo entro al reino eterno? Y pensando él, o más bien siendo revolucionado por esa pregunta, él recurre a Jesús para preguntarle. Y usted ha leído el pasaje bíblico. Y cuando le hace la pregunta a Jesús, ¿cómo él puede entrar al reino de los cielos? Jesús le contesta en el verso 3, de cierto. Y le decía a los hermanos de la clase bíblica, de bautismo, le decía que siempre que la Biblia utiliza una repetición de frases, de palabras como esta, es porque el Espíritu quiere que atiendan bien claro. Y lo que se va a decir es de suma trascendencia, de suma importancia, aunque todo en la Biblia es importante. Pero el texto pretende que tengamos una atención específica y centrada en lo que va a decir. ¿Y qué va a decir? Pues mire, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, tiene que haber un nacimiento. Algo tiene que pasar. Y Nicodemo, obviamente, confundido por la respuesta, él analiza en términos humanos y concluye que es imposible. ¿Por qué? Porque siendo yo hombre, decía él, y siendo también hombre y viejo, a las dos cosas a la vez, ¿cómo puedo regresar al vientre materno? Porque la única manera en que alguien nace es porque estuvo previamente en un vientre. Y yo no concibo cómo yo puedo regresar a ese estado embrionario, a ese estado fetal, a ese estado intrauterino. Aleluya. No concibo cómo puede ser posible. Jesús no se rió delante de él, ¿sabe? Porque el hombre estaba hablando bien serio. Porque hay veces que usted habla con alguien y dice una respuesta como medio, ¿verdad? Y usted se ríe. No, él estaba serio. Y entonces Jesús otra vez le dice, de cierto te digo, verso 5, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces le sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Aleluya. Pero ahora dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira, amado, ¿cuántas veces hemos leído esto? Muchas veces. Pero esto es un tesoro. Esta es la médula de la fe cristiana. Allí se había dicho en el capítulo 1 que iban a haber unos hijos engendrados ¿por quién? Por el Padre. En Juan capítulo 4 Jesús le recuerda a la samaritana que Dios es espíritu. Y si el Padre va a engendrar algo, ¿en dónde lo va a engendrar? En el Espíritu. Aleluya. Así que
estaba diciéndole a Nicodemo, en concordancia con lo que ya había dicho Juan en el capítulo 1 del Evangelio, está diciendo: mira, Nicodemo, tu problema tiene solución. Tú tienes una legítima preocupación, que es la vida eterna. ¿Cómo entras en una relación eterna con Dios? Y eso está muy bien. Tienes que volver a nacer. Tienes que ser una nueva criatura. Tienes que volver a experimentar un nacimiento. Pero no tiene que ver nada con tu carne. No tiene que ver nada con tu edad. Porque no se trata de un asunto de la carne. Se trata de un asunto del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciéndole Jesús? El que nace del Espíritu, así como en Cristo obró el Espíritu Santo, poniendo una semilla en el vientre de María, que fue el cuerpo que se formó y es la parte humana de Jesús. Así mismo, Dios deposita una palabra. Ve, la palabra es semilla. Y la fe que usted está recibiendo es porque escucha que la palabra del Señor. Y viene el Espíritu Santo y toca nuestras vidas en respuesta a dos cosas: a creer y a recibir. Pues ya fue dicho ya. Y hay forma en nuestro espíritu esa nueva criatura. Más adelante, al final del sermón, vamos a regresar a este punto para explicarle algo sobre eso del espíritu. Porque usted, amado hermano, le adelanto, usted no es un pedazo de carne ni de hueso. Usted es alguien bien complejo. Pablo, escribiéndolo a la iglesia de Tesalónica, primera carta, capítulo 5, verso 23. Allí está en síntesis la complejidad de la estructura humana. Porque allí dice: y todo vuestro ser, es decir, la totalidad de lo que soy, espíritu, alma y cuerpo. Y allí Pablo, en un versículo, en una sola trazada, dice claramente: ¿qué somos nosotros? Usted no es solamente carne. Usted tiene, amén, un cuerpo, carne. Tiene un ente decisional, pensante, que se llama mente. Y tiene también una naturaleza puesta por Dios cuando nos creó, que nos hizo espíritu viviente. Aleluya. Mire, usted es bien complicado, ¿sabe? Somos bien complicados. Pero hay que entender estas pequeñas cosas para poder saber qué está pasando. La obra, Cristo es formado en nosotros porque hemos nacido del Espíritu. Porque hemos nacido del Espíritu. Es lo que Pablo, es lo que dice Juan, le dice Jesús, le dice Jesús a Nicodemo. Ahora, al final de ese relato bíblico, concluye Jesús con unas palabras diciéndole a Nicodemo: ¿cómo será esto? Dice el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Nicodemo tenía ahora, vamos a decir, la descripción de lo que él necesitaba para poder alcanzar la meta eterna: nacer de nuevo. Ya entendía que no era nacer de la carne, ya entendía que era obra del Espíritu en él. Le faltaba una cosa: concretizarlo. ¿Cómo él iba a experimentar todo esto? Si él miraba a Cristo. Porque le dijo Jesús a él: tú eres un judío que sabe la historia. Y tú sabes, Nicodemo, esto que estoy diciendo yo aquí ahora no está en la Biblia, pero es un diálogo que pudo haberse dado legítimamente
Porque lo que explica aquí es una aseveración que él sabía muy bien. Nicodemo sabía que en la historia judía, un tiempo Israel en su travesía en el desierto sufrió una plaga, sufrió, amén, terriblemente por una cantidad inmensa de serpientes que mataban a la gente. Y ahí el antídoto para evitar la muerte en ese tiempo fue que Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en alto. Alguien diría, uy, qué feo es eso, con una serpiente. ¿Acaso los judíos no hacían, le tenía prohibido hacer estatuas y figuras? Es que no hay contradicción allí, porque primero que Moisés no estaba levantando una serpiente para que fuese adorada, sino para que los judíos levantaran la vista hacia una serpiente, y que significaba maldición. Y ese mensaje lo que estaba diciendo era que un día se iba a levantar uno en un lugar alto, en una cruz, iba a llevar la maldición, y aquella serpiente iba a ser ¿qué? Pisoteada. Así que no estaban adorando la serpiente, estaban adelantando un mensaje de salvación, porque un día alguien tomaría la maldición y le aplastaría la cabeza. Y aquí le está recordando Jesús a Nicodemo: Nicodemo, un día, así como Moisés levantó una serpiente, se va a levantar otro, el Hijo del Hombre. Se va a levantar en una cruz. Y cuando eso pase, y todo aquel que mire a ese crucificado, y todo aquel que crea en ese que es levantado en el madero, y crea en él, tendrá vida eterna. Ahí, en ese instante, Nicodemo, es que va a ocurrir todo lo que te he dicho. Ese día que tú mires al Calvario y mires a Jesucristo, ese día en tu espíritu. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Se dará el milagro de los milagros. Ese día tú serás una nueva criatura. Ese día obrará en ti el Espíritu Santo, y el Padre ese día estará engendrando en ti un nuevo hombre. Aleluya. Que no es obra humana. Esto no lo hace ningún hombre. Esto lo hace Dios. Esto lo hace Dios. Oh, gloria al Señor. Y toda esa teología le fue impartida a Nicodemo. Y yo creo que Nicodemo lo creyó. Porque y esto aparte del mensaje de hoy, cuando cierra el Evangelio, allí encontramos a un José de Arimatea y a un Nicodemo que están allí, están intercediendo, están obrando. Quizás eran los discípulos de la secreta, no sé, pero a fin de cuentas yo creo que fueron discípulos de Jesús. Nicodemo nació de nuevo. Él vio al Cristo levantado en el madero. Así que no entendía. Así que entonces, el hecho de que Cristo sea formado en nosotros, venga a nuestras vidas, es por obra del Espíritu Santo, y comienza con un acto de fe. En lo que te he dicho hasta el momento, te he repetido dos cosas que debemos hacer. No te dice que tú camines, que tú hagas 1000 cosas. No, solamente que le recibas y que creas. Son los dos requisitos. Y decía que son inseparables. Si hemos creído en Jesús, ya en nosotros el milagro se ha dado. Y usted puede pensar como Nicodemo: ¿y cómo serán estas cosas? ¿No? Es palabra de Dios. O lo crees o no lo crees. Y si estás sentado aquí esta mañana o estás viéndonos, es porque lo has creído. Y si lo has creído, lo has recibido. De hecho,
Bueno, déjenme avanzar un poquito más. Les decía que el tiempo, ese reloj es implacable. Más adelante, Jesús sigue desarrollando el tema, a mi juicio, sobre el Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas para obrar ese nacimiento nuevo, que es la base para que Cristo sea formado en nosotros. Cuando dice en Juan 7:37, dice: el último día de la gran fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y otra vez, en el verso 38, el que cree en mí. Vean, ¿qué Dios pide de nosotros? Creer. Quizás hay personas que se sorprenden del cristianismo y de su oferta de salvación porque piensan que es simple. Pero amados hermanos, Dios no quiere complicar las cosas, aunque hemos visto que no es nada de simple en el sentido de todo lo que hace Dios. A Él le toca hacer lo que es imposible para usted y para mí hacer. Lo que Él ha hecho no es simple, pero Él lo pone en palabras simples para que el más pequeño lo pueda recibir. ¿Qué pide Dios? Que creas. Que creas y le recibas. Es todo lo que pide Él. Es que tengo que hacer un gran sacrificio. No tienes que hacerlo. Es creer. En esta etapa es solamente creer. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 38. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora comienza a profundizar aún más. A Nicodemo le dijo: el que no naciere del Espíritu. Porque un día, ahora dice Jesús, el Espíritu va a venir a ustedes. Ese milagro del nuevo nacimiento tiene un tiempo para comenzar, porque es obra del Espíritu Santo y Él va a venir a hacer esa obra. En el tiempo en que Juan escribe, aclara en forma categórica que todavía no había sido efectuado ese milagro, porque todavía no había venido el Espíritu Santo en la medida en que Jesús lo estaba hablando en este momento. Porque obviamente sí estaba presente. Porque si Él no estuviese presente, no hubiese existencia de nada en esta tierra. Porque aprendimos la semana pasada que desde el principio estaba aquí en el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí estaba hablando de algo diferente. Estaba hablando de que hay un nacimiento en el Espíritu, que lo produce el Espíritu. Y hasta este momento, hasta que Cristo no muriera y resucitara, lo voy a explicar más adelante, lo voy a seguir explicando, eso no iba a ocurrir. Pero iba a ocurrir cuando Él fuera ¿qué? Glorificado. Más adelante, Juan capítulo 14, verso 15 al 20, la idea comienza a ampliarse un poco más. Yo espero que nadie se me haya perdido en este análisis. La dificultad de un sermón es que los miembros no hacen preguntas. ¿Verdad? Usted no ha visto quizás un sermón que alguien interrumpa al predicador. En una clase bíblica sí se puede hacer. Pero si alguien tuviese alguna duda de lo que estoy diciendo, entonces abórdeme al final del culto. Pastor, usted dijo tal cosa, yo no entendí eso. Entonces hacemos una cita, o venga a la escuela bíblica, o asista a la casa de bautismo, que estamos discutiendo ampliamente esto. Amén. Pero por favor, si tiene dudas, no salga de aquí con una duda.
por lo menos déjeme saber que no entendió algo. Porque la intención no es darle un sermón que pase por su cabeza y usted, amén, escuchó unas palabras, pero no pudo entenderla, porque les he dicho que esto es la médula. Esto es la esencia. Yo no puedo tener vida espiritual, ni vida en Cristo, ni Cristo ser formado en nosotros si no entiendo esto. No hay luchas que no voy a vencer si no entiendo el recurso que está depositado en nuestras vidas. Si no entiendo estas cosas, entonces no puedo echarle mano, como dice la pastora Kidini. Échale mano, dice ella. No le voy a echar mano a la verdad. Porque si desconocemos estas cosas, el recurso estará en nosotros, pero usted no recurrirá a él para apropiarse de esto. Es como yo siempre les he contado a ustedes la historia vieja, machacada, que yo repito muchas veces, amén, del hombre que viajó y comió galletas y queso en el barco. ¿Recuerdan esa historia, verdad que sí? Amén. Es el hombre que va a un viaje, era ese tiempo que no había aviones, solo barcos, y él, amén, tenía escasamente el costo del viaje y le sobraron algunas monedas y con eso le alcanzó a comprar galleta por soda y queso de papa. Sí, le pongo algo nuevo porque si no es la misma historia, le pongo ese elemento novedoso a la historia para hacer. Aleluya. Amén. ¿Y qué pasó? Que arrancó el viaje y salió el viaje, que era muy largo, por supuesto. Y él compró la lata de galletas por soda, las que eran cuadradas, no las redondas, las cuadradas, las que ya no se fabrican, las que usted cuando era joven las compraba en su casa. Otro elemento novedoso de la historia. El asunto es que todas las veces que sonaban la campana para que la gente fuera al comedor a comer, él cogía y se escondía tras la escalera del barco, unas escaleras, y ahí abría su lata de galletas y partía su queso de papa. Y todo el viaje se mantuvo haciendo esto. Y un marinero lo observaba todos los días hacer lo mismo. Y cuando ya estaban cerca del puerto, el marinero estaba ya inquieto por la actitud tan rara de este hombre. Bueno, rara para el marinero, normal para él. Y le pregunta: Señor, ¿por qué usted siempre que sonamos la campana al comedor, usted se retira y se va a comer galletas y queso de papa? Y él le contesta: es que cuando yo compré el pasaje no tenía suficiente dinero para pagar el comedor. Y el marinero le dice al hombre: oiga, señor, usted no sabía que cuando usted pagó el boleto, usted ya pagó la comida. Y el hombre seguramente se arrancó los pelos de la cabeza, porque se perdió, amén, el pernil, el pavo. Se perdió amén, la langosta, el chillo y todo eso. Se perdió todo eso porque no sabía. Y siempre tuvo derecho legítimo de participar, pero la ignorancia, el desconocimiento, el no saber los derechos que le confería comprar el boleto, le privó a él de tan suculenta comida. Y se mantuvo comiendo, sobrevivió, llegó al lugar. Él llegó al puerto sano, llegó vivo, pero llegó, amén, con menos libras. Porque no sabía que había pagado. Hermanos, y eso es similar a lo que estoy hablándoles en esta mañana. Muchos creyentes van a ir al cielo porque han creído en Cristo. Y no hay problema con eso. Pero muchos no han entendido el recurso espiritual, la fortaleza, la presencia de Dios en nuestras vidas. Recurrir a Él y saber que con Él es posible. Aleluya. Gloria a Dios. Porque piensan que Él está bien lejos
Y tienen una idea de algunas religiones que creen solamente en un Dios trascendente, que sí es poderoso, que sí es grande, que sí creó el universo, pero está a 1000 pies de altura, cuando no es la realidad del evangelio. Él sigue estando en esa altura, no ha bajado de ella, pero ha decidido hacer algo impresionante. Ha decidido gestar una criatura en nosotros capaz de comunicarse con Él. Oh, gloria a Dios. Por eso es importante esto que estamos hablando. Gloria a Dios. Y en Juan capítulo 14 comienza a Jesús a hablar sobre la presencia y ya comienza a establecer cómo es que el Espíritu Santo vendrá a nosotros y no va a actuar solamente de una expresión de rodearnos, de cuidarnos, sino de venir, literalmente venir y hacer de este vaso de barro su habitación. Amén. Pero como no tengo tiempo para terminar el sermón y no quise entrar a esa parte porque era muy larga, por eso le conté la historia del señor para que no se olvide que usted tiene derechos como hijo de Dios, que usted es una nueva criatura y que eso ha sido obra del Espíritu Santo. Y la semana que viene regresamos a Juan capítulo 14. Amén, ¿qué les parece? Amén. Tienen hambre, ¿verdad? Y las mascarillas molestan, y yo lo sé. Así que el tiempo nos ha alcanzado, gloria al Señor, pero yo le invito, amén, a que venga el domingo que viene. Gloria a Dios, y seguimos el tema. Esta mañana vamos a orar para cerrar aquí el sermón. Gloria a Dios. Y luego vamos a presentar a un niño, a un bebé, porque la iglesia sigue presentando a los bebés. Amén. Y seguimos adorando al Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Y darle gracias a Dios en esta oración, la obra que Dios ha hecho en su vida. Ese cuidado, yo digo, ¿verdad? Esa expresión tan profunda y tan maravillosa de que Él es nuestro Padre Celestial. Es un Padre que tiene un vínculo con nosotros. Porque quizás para algunos de nosotros, yo les contaba en el sermón de los padres, yo les conté, ¿verdad?, mi experiencia como hijo, que no tuve una cercanía con mi papá. Y eso no es lo normal. Pero en un ambiente normal de familia, se espera que ese vínculo paterno sea bien estrecho. Y obviamente pues yo puedo decir ahora como padre, tengo 3 hijos, yo he tratado, no lo he hecho bien, a veces me ha quedado un poquito mal, pero he tratado no ser como mi papá. He tratado de que mis hijos vean que les amo. Y también ellos pueden decirme también su amor hacia mí. Y por ser padre tengo ese privilegio, tengo esa bendición. Y hoy disfruto de esa relación en esos términos. Ahora piense un momento en su Padre Celestial. En Juan 1 nos dijo, fuimos engendrados por Dios. Así que en la salvación pasó algo maravilloso. Yo tengo un Padre Celestial. Y si usted como yo no tuvo un padre, quizás no tenga esa referencia muy sana, pero sepa que Él no te va a traicionar, que Él no te va a dejar. Vamos a aprender en Juan capítulo 14 que Él prometió estar con nosotros todos los días. Si me porto bien o me porto mal, eso no va a quitar el que Él, amén, me vaya a abandonar. Usted tiene un Padre que ha
le ha formado en usted, en su espíritu, un nuevo ser. No pierda de perspectiva eso. Confíe en Él. Hable con Él. Dígale: papá, te necesito. Las imágenes de Juan respecto a la relación de Jesús y el Padre ilustran ampliamente el amor de Dios por sus hijos. Y Él te dijo esta mañana: tú eres su hijo, tú eres su hija. No te va a dejar, no te va a abandonar. Háblale esta mañana. Exprésale tu carga, tu necesidad, tu situación, tus luchas, tus dudas. Háblale. Ahí está tu papá, está tu Padre celestial. Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo, tú que has formado en nosotros un nuevo ser, una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Lo has hecho tú, Señor. Nuestro espíritu no está muerto, está vivo. Nuestro espíritu, Señor, se ha unido al tuyo y responde a ti. Aleluya. Ay, ayúdame, Espíritu Santo, cada día a que pueda responder a ti. Mira, Señor, cualquier persona, cualquier hermano o hermana que tiene sus luchas, escucha su clamor. Papá, Padre, escucha a tus hijos, escucha a tus hijas. Padre, tómalos en tus manos. Tú eres un Padre maravilloso, un Padre glorioso, un Padre, aleluya, que ama a sus hijos, a los que tú has engendrado, aleluya, a los que han creído en Jesús. Ahí estamos, aquí estamos, Padre. Abrázanos, levántanos, sánanos, fortalécenos, enséñanos, capacítanos, aleluya. Fórmanos, Señor. Padre, si hay alguna persona que todavía no ha establecido una relación contigo a través de creer y recibirte, que hoy sea ese día donde pueda decir: yo creo esa palabra, yo creo que Jesús vino a la tierra, yo creo que Él se encarnó, yo creo que murió en la cruz y murió por mí y mis pecados son perdonados. Yo creo. Te invito a que tú ores, y si no conoces a Jesús, lo puedas hacer esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo oro por aquella persona, aquella vida que todavía no te ha recibido como Salvador, que está ahora mismo creyendo. Tu palabra dice que si cree y confiesa, tú vienes y haces este milagro de este engendramiento. Aleluya. Y has venido a formar una nueva criatura y a habitar en nosotros. En el nombre de Jesús, obra salvación, obra vida. La oración es bien sencilla, muy sencilla. Ora al Señor y di: Jesús, he oído tu palabra, creo tu palabra y te recibo, Jesucristo, como mi Señor, como mi Salvador. Perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, Jesús, y te confieso a ti como mi Señor y mi Salvador. Si has orado así, comunícate con alguien, hazle saber tu decisión, porque es importante que puedas crecer en el Evangelio.